Va, entonces, con este tema, tomando en cuenta lo que nos indica el objetivo, conocer la importancia de la validación de datos, quiero tomar en cuenta lo que hicimos el día de ayer. Ayer nosotros estuvimos trabajando lo que es una tabla de búsqueda. Entonces, la tabla de búsqueda, ¿verdad?, tenía ciertas fórmulas que me estaban permitiendo poder tener el resultado que yo quería. Y habíamos dejado, ¿verdad?, dentro de esa búsqueda, una búsqueda en la que yo tenía que digitar el dato para poder encontrar los diferentes resultados, como era el nombre, el departamento, la edad, el estado civil. Entonces, habíamos creado nosotros un dato que le nombramos ID, como identificador, ¿verdad?, que ese nos iba a servir para poder realizar la búsqueda. Al inicio, nosotros dejamos que íbamos a digitar el ID. Usted iba a poner el número 1, iba a poner el número 2, iba a poner el número 3, pero eso me permitía hacer una búsqueda abierta, ¿ya? Y por el momento en la búsqueda abierta no teníamos el control de que no existe el dato. Si el dato no existía, no teníamos ese control. Solo teníamos el control si la celda estaba vacía. Porque para eso fusionamos la función si para poder saber si la celda en donde se estaba digitando el ID estaba vacía, y si no estaba vacía, que revisara la búsqueda. Hasta ahí estoy haciendo un resumen de lo que trabajamos el día de ayer. Pero el detalle es que donde usted creó la función si junto con la función de búsqueda, esa cualquier persona lo puede eliminar. Incluso hasta usted lo puede eliminar sin querer las fórmulas. Usted pasando iba así con el mouse y de repente le dio suprimir y eliminó las fórmulas. Entonces, eso, quieras o no, es un peligro. Por ejemplo, imagínese que usted está revisando un documento, en este caso una hoja de cálculo, que tiene cierta información importante y que hay mucha de esa información que se genera a través de una fórmula, no que alguien lo haya digitado, y por error alguien elimina algo. ¿Qué pasa? Altero el comportamiento de los resultados de ese libro. Entonces, quieras o no, ahí nosotros vemos un problema porque la celda no está protegida. O sea, una cosa es que usted me diga, profe, yo puedo proteger los libros o incluso puedo proteger la hoja de cálculo. Sí, usted puede activar una contraseña para una hoja de cálculo o específicamente para el libro completo de Excel. Pero eso, si usted es el que va a manejar esa hoja, no lo omite de borrar un dato en la celda. ¿Se comprende el punto? A lo que voy es que todos podemos borrar datos en la celda. Hasta este momento. Y eso incluye fórmulas. Y al poder borrar las fórmulas, ¿qué pasa? Alteramos los resultados o simplemente eliminamos el dato final. Entonces, aquí viene y entra la importancia de la validación de datos. Para empezar, ¿qué es una validación de datos? Si nosotros vemos el concepto que tenemos en la presentación, dice que permite restringir el ingreso de los datos o valores que el usuario escribe en una celda. En este caso, nosotros representaríamos a ese usuario y a través de esta herramienta llamada validación de datos, estoy prácticamente limitándome a mí mismo a poder cambiar el resultado de una celda. Ya utilizamos una herramienta validación de datos el día de ayer, incluso yo le dije, vamos a hacer el primer ejemplo, y fue en el momento que usted creó la lista. ¿Qué hice con la lista? Restringir que no digitara, sino que solo se seleccionara lo que ahí estaba. Con eso ya omití que alguien ponga un dato que no existe. Restringiéndolo hasta habíamos puesto. Así es, restringir solo con el contenido que existía, como dice Mario. Entonces, quieras o no, la validación de datos es bien útil, no solamente en el sentido de que puedo restringir lo que va a haber en una celda, sino que también puedo ayudarme a no borrar la información de una celda.
Claro, ¿verdad? Que para eso tiene que existir varias formas de poder hacer una validación de datos. Y por eso se llama así, ¿verdad? La palabra validación es eso, valida que si lo que se está colocando o si lo que se está haciendo en una celda está permitido. Si no está permitido, él me tendría que decir un mensaje indicándome que la acción que yo estoy haciendo no se permite. Y con eso pues finalizaría el proceso. Ahora, las validaciones pueden existir específicamente para detener completamente un proceso o pueden existir para poder nada más informar o advertir que lo que usted está haciendo puede alterar el funcionamiento de algo o puede eliminar algún proceso. O sea que tengo tres formas para poder definir una validación. Específicamente, no dejar pasar proceso, informar o advertir. ¿Ya? Entonces, es por ello que, bueno, aquí esta ficha nosotros ya la conocemos. ¿Por qué? Porque la validación de datos, aquí dice ficha datos, botón validación de datos. Ahí es donde nosotros, buenas tardes, ahí es donde nosotros vamos a encontrar lo que es la herramienta validación de datos. Ya la vimos porque también en el repaso general hicimos un ejemplo de creación de lista. Entonces, en ese momento nosotros nos fuimos a la parte de validación de datos y ahí fue que establecimos la lista. Entonces, después de esto, algo que no hicimos, solamente fue agregar lo que es la validación, que fue crear una lista, pero lo que no hicimos fue agregar un mensaje. Entonces, las validaciones de datos, yo configuro qué es lo que voy a permitir en una lista, pero adicional de eso, yo puedo asegurarme en tener un mensaje de entrada y un mensaje de error. ¿El mensaje de entrada qué es? Es el que le va a notificar a la persona esta celda o este dato no se puede cambiar, o recordarte que para poder realizar este resultado necesitas de cierta fórmula. O sea que el mensaje de entrada es como un aviso. Es como las notitas que usted deja en el refri pegado para que alguien supiera dónde se fue. Entonces, ese es el mensaje de entrada. El mensaje de error es aquel que le aparece cuando usted hace una acción que no está permitida. Es como, detenete, esta acción no está permitida. Deseas cancelar o reintentar, o deseas cancelar o aceptar. ¿Ya? Entonces, eso es un mensaje de error. Vale. El mensaje de error, que era lo que yo mencionaba anteriormente, se define en tres acciones. El primero, bueno, las acciones él le llama estilo. El primero es detener, el segundo es advertencia y el tercero es información. De estos tres, el más crítico de un mensaje de error es detener, porque es el único que prácticamente lo va a detener, como lo dice la palabra, valga la redundancia, o más que todo, a restringir por completo la acción que está haciendo. Por ejemplo, que exista una fórmula, y usted la quiera borrar. Y si alguien validó la celda para que esa fórmula no se borrara, entonces le va a aparecer a usted un mensaje en pantalla que le diga, esta acción no está permitida. En este momento, usted prácticamente está asegurándose de que nadie le borre la información que se encuentra en la celda. Presentación de nombre. Presentación. Vaya, chicos, solo les voy a pedir un poquito de atención. Ya les voy a indicar lo que vamos a hacer. Ahorita solamente estamos viendo una presentación, siempre en semana 3. Semana 3, Ahí están presentaciones y está validación de datos. Vale. Entonces, continuando con esto, el segundo es el de advertencia. Ese simplemente, como la misma palabra lo dice, es advertir. Y el tercero solo es informar. Entre advertencia e información no existe mucha diferencia. Porque advertencia es decirte, no se puede, pero si quieres hacerlo. Esa es una cosa.
Información es como una forma de decirle, esta acción no está permitida, pero usted quisiera continuar, quisiera cancelar, quisiera reintentar. Le está informando algo que no puede hacer, pero usted quiere hacerlo, lo puede hacer de diferentes formas. ¿Ya? Ahora bien, pregunta para todos. Si yo tengo una acción y esa acción que yo necesito es que nadie me pueda eliminar ningún dato de una celda, ¿cuál de estas tres me conviene? Detener, porque la misma palabra dice, prácticamente lo hace nulo. Lo detuvo, lo hace nulo, no le permite nada. Lo único que también hay que saber configurar. ¿Por qué? Porque yo puedo indicar que algo no se puede hacer, pero acuérdese que no es lo mismo lo que ya tiene la celda a lo nuevo que puede tener una celda. ¿A qué me refiero? Si una celda tiene una fórmula, eso ya no lo puedo borrar. Pero mejor dicho, perdón, eso no lo puedo cambiar. Porque la acción de la validación es que no se pueda cambiar. Pero hay una configuración en la validación que me permite omitir los blancos. ¿Y qué significa omitir blancos? Que la celda esté vacía. Si yo dejo activa la opción omitir blanco, significa que no puedo cambiar la información, pero sí la puedo borrar. ¿Se comprende? Entonces, tengo que prácticamente aprender a configurar. Es como que usted haga una configuración en una computadora donde no quiera dejar entrar a cualquier usuario. Para eso, ¿qué tiene que hacer? ¿Encender van a poder la computadora o no? Pero para que no puedan acceder a la computadora, tienen que crear un usuario con una clave. Y esa clave no se la tiene que dar a nadie para que nadie pueda entrar. Entonces, quieras o no, ya ahí usted está deteniendo. Lo mismo pasa aquí. Va a depender de la configuración. Vale, y aquí está la información de qué significa cada mensaje de error, ¿verdad? Ahí está prácticamente los símbolos que representan cada uno de ellos. Detener, advertencia e información. Y con esto prácticamente se desarrollaría todo el proceso de la aplicación de la validación de datos. La validación de datos no es difícil, porque tiene cosas ya que ayudan a configurar de una manera fácil, como por ejemplo, ¿qué tipo de datos podría tener una celda? ¿Qué tipo de datos podría tener una celda? Numérico. Numérico, excelente. ¿Qué otro? Ajá, lo que estamos aquí. Datos de nombre. Texto, texto, así es. Fórmulas, así es. O sea, una fórmula no es decir texto ni número, porque una fórmula es la creación de algo para un resultado. Al final no es el dato, entonces por eso se le llaman fórmula. Ajá. Y lógicos. Ahora, acuérdense que no es lo mismo decir un tipo de dato que el formato de una celda, ¿verdad? Porque el formato de una celda puede ser número, moneda, contabilidad, ayúdenme, porcentaje, todo eso son formatos de celda, pero tipos de datos es lo que usted me dijo, número, fórmulas, texto y lógicos, ¿ya? Esos son los tipos de datos. Ahora, ¿puedo tener fechas? Sí, pero fecha es un conjunto de caracteres que se creó en base a el formato de la celda, porque el formato de la celda se creó en base a una fecha. Por eso es que yo le hago la diferencia entre el tipo de dato y el formato de la celda. ¿Ya? El formato de la celda es el que yo puedo configurar. Por eso es que cuando usted abre Excel, en la pestaña Inicio, ¿verdad? Hay una área que se llama Números. Y ahí es donde hay una lista en donde uno puede configurar si quiere que sea número generales que no tiene formato.
que es cualquiera. Entonces, pero el tipo de datos no se puede definir, ese ya existe por inercia. Es como que yo le diga, le presento un número 1, usted me dice un número. Le presento una L, usted me dice una letra. ¿Ya? Entonces, ya uno lo identifica, ¿verdad? Entonces, nosotros dentro de la validación de datos podemos ir definiendo algunas cosas que ya están ahí de forma predeterminada. Pero hay otras que se van a hacer a través de una fórmula. ¿Ya? Entonces vamos a utilizar las predeterminadas y vamos a utilizar las fórmulas, literal. Para ello voy a necesitar que usted, bueno, en el caso de la compañera Elena, en material me va a descargar ejercicio validación de datos. Ese es el que va a descargar. Los demás de su memoria va a abrir ejercicio validación de datos, que fue el que descargamos el día de ayer. ¿Sería ejercicio Excel? No. Sí, el que dice validación de datos. Uno dice formato condicional y el de la par. Esa es la presentación. En material. Ajá, en material. Dígame, Yo tengo dos consultas. dígame. Bueno, esa más que todo, no sé si usted sabría cuál es el inconveniente. Yo en mi trabajo he creado una lista de horarios, un horario. Entonces yo estaba haciendo una validación de datos ya con horarios ya estipulados. Al momento de validar los datos, me aparece solo el encabezado, no me aparece la lista de los horarios. No sé si hay algún problema que yo no he detectado, pero lo hice varias veces y no me salió. Esa es una. Y la otra también es saber si en este módulo o en otro, y vamos a ver lo que siempre en validación, que derive lo que está en una celda, la que le sigue. No sé si me voy a entender. ¿Cómo la segunda parte si no le comprendí? Sí, porque he visto también que se puede hacer validación, pero digamos que está una información en una celda y en la siguiente celda va a derivar de esa información que está anteriormente. Como Ejemplo, para que, ejemplo, tengo un producto, digamos shampoo. El shampoo vale $10, tengo el producto, tengo el precio y tengo la cantidad. Pero todo eso yo lo he creado en una tabla. Entonces ya para validarlo, que en producto aparezca shampoo, que en precio aparezca el precio del shampoo y que en cantidad aparezcan las cantidades que tengo de shampoo. con solamente una consulta. Ok. No, pregunta. Su producto tiene un código, ¿verdad? Ajá, exacto. Entonces, usted puede consultar esa información solamente por medio de un código. Sí, es un ejemplo, es un ejemplo. Vale, lo que vimos el día de ayer nos hace referencia al ejemplo que usted nos acaba de dar, de que yo a través de un dato pueda obtener toda la información que usted me está diciendo. Por ejemplo, si en mi producto tiene un código, yo consulto, vale, le voy a mostrar aquí. Vale, ayer hicimos estos cuadros de búsqueda, ¿verdad? Y este es una lista de todos los ID, y si yo me cambio de ID, automáticamente me muestra el nombre de ese ID, el departamento, la edad y el estado civil, solamente cambiándome de esta opción. Ok. Pero esto lo hicimos por medio de lista. Y Sí. también hicimos el ejemplo de no utilizando lista, sino que solamente digitando el ID y automáticamente me devolvía el resultado. Ok. Esa es una opción, ¿verdad? Sí. Ajá. Esa es una Sí, opción. ok. Vale. Vale, me voy a ir acá. Gracias. Bueno, después me hace llegar el ejemplo para que ver si lo podemos resolver. Ok, gracias. Vale. Lo que vamos a hacer ahorita es aplicar validaciones de datos a este archivo. Aquí existen algunas indicaciones de las validaciones que vamos a aplicar, ¿verdad? El ejemplo es, número 1, no permitir modificar el estado civil.
sea, que nadie me cambie el estado civil. Si ahí dice soltero, se va a quedar soltero toda la vida. Qué caramba. Vale, y en la edad que solo permita números. Y en el departamento que solo permita letras. Y el número mínimo de caracteres, 15 para el campo de pacientes. Solo que ahí creo que le vamos a aumentar, pero ya vamos a ver, vean. Ahí dice 15, le podemos dejar 15 o le podemos aplicar más. Ojo, voy a hacer validaciones de datos con datos que ya existen. ¿Sí? O sea, la tabla ya está llena. ¿Sí? Va, entonces, el primero es que no me permita modificar el estado civil. ¿Dónde se encuentra el estado civil? El primer estado civil indicado. ¿En qué celda? Excelente. Bueno, Sí, F10. Va, cuando uno hace validaciones de datos, omite los encabezados. ¿Ya? Solo va a hacer la selección de los datos que existen, que en este caso serían 16 datos. Seleccione, por favor, el rango de los 16 datos, que sería de F10 a F25. pero el problema también no está claro del ID. No, porque como eso lo hicimos el día de ayer. Ah, ok. Va, entonces, seleccionamos esa parte. Seleccionamos esa parte. Y nos vamos a la pestaña que se llama datos. ¿Ya? Luego nos vamos al grupo que se llama herramientas de datos. Voy a cerrar aquí. Herramientas de datos. Y aquí está la herramienta validación de datos, que es el mismo icono que tenemos en la presentación, vean. Chequecito y detención. ¿Ya? Vale, le damos un clic y nos aparece este cuadro de diálogo. ¿Sí? El de validación de datos. Así es. Vale. Solo voy a repetir ahorita por el hecho de hacer los primeros ejercicios, más despacio. Seleccionamos el rango de los datos que queremos validar. Luego nos fuimos a la pestaña datos. Y luego en el grupo herramientas de datos le dimos clic a validación de datos. ¿Estamos viendo hasta ahí? Sí, Va, excelente. Entonces ahorita acá nos aparece este cuadro de diálogo, que era el que se le mostraba en la presentación. Tiene 3 pestañas: configuración, mensaje de entrada y mensaje de error. En configuración nosotros tenemos permitir, y en permitir usted tiene una lista. ¿Se acuerda que aquí la validación de datos dice que me permite definir qué es lo que se va a permitir en una celda? Entonces, todo lo que ahorita le dice es que la celda que usted tiene seleccionado permite cualquier valor. Eso significa. Pero al desplegarse, usted puede configurar que esa celda solo tenga números enteros, decimal, lista, fecha, hora, longitud de texto y personalizada. Personalizada es la opción para poder crear una fórmula. ¿Sí? Desde el momento en que usted cambia la opción cualquier valor y agrega cualquiera de estas, se le activa este cuadro de diálogo. ¿Y qué es ese cuadro de diálogo? Es el que está activo y le dice omitir blancos. ¿Y qué significa omitir blancos? ¿Qué lo vamos a poder modificar? Que se va a poder dejar la celda en blanco. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo lo desactivo? ¿Qué pasa si lo desactivo? Se puede modificar ahí. En este caso ya no me va, hoy los blancos también me los va a tomar en cuenta. O sea que si yo quiero dejar la celda vacía, ya no lo va a permitir. Acuérdese que cuando uno dice omita tal cosa, es que eso lo va a ignorar y lo demás sí lo va a permitir. Entonces aquí cuando yo le activo omitir blanco, le estoy diciendo permita las celdas vacías. Pero si yo lo desactivo, le estoy diciendo un momento, tome también en cuenta que la celda no esté vacía. ¿Se comprende? sí. Entonces, ahorita necesitamos crear una fórmula. ¿Por qué? Porque para poder
en sí, ¿verdad? Controlar de que no se borre el dato de una celda, voy a tener que usar una función que se llama no. La función no. Y la función no es una función lógica. Está la función sí, la función y, la función o y la función no. Bien raro, ¿verdad? Acuérdense que como son lógicas es lo contrario una de la otra. Está la sí y la no. Está la y y la o. ¿Va? Así que la vamos a usar. Vale, entonces la función no, lo único que necesita es decirle que lo que está en F10 debe de ser igual a lo que existe en F10. Ahí como que dice un trabalengua, ¿verdad? La función no le digo, lo que está en F10 tiene que ser igual a lo que ya existe en F10. Es como que venga usted le diga, mira, préstame tu chaqueta, sí, te lo voy a prestar, pero traen hasta el cual te lo doy. No vamos a comprar igual. ¿Usted qué le está diciendo? Que lo que ya está ahí es lo mismo que tiene que poner. Si no, no se le va a permitir. Por eso es el no, porque si no, no se permite. Así es. O sea que la función no es una función contraria a sí. Ahora bien, ¿por qué ponemos F10 y no todo el rango seleccionado? Porque nosotros seleccionamos un rango. ¿Cuál fue ese rango? De F10 a F25. Pero ahí la profesora está haciendo referencia a F10. La pregunta es ¿por qué? No, usted me tiene que preguntar. A ver. Porque no necesita utilizar todo el rango, solo utiliza la primera celda. Cuando usted selecciona, usted le está diciendo que todo eso va a ser validado. Pero a la hora de realizar la configuración en la fórmula, solo necesita hacer referencia a la primera celda. Y automáticamente se le aplica a toda la seleccionada. Así es. Vale, entonces con eso se podría decir que ya agregamos la fórmula necesita. ¿Ya la agregaron? Vale. Ahora se va a ir a mensaje de entrada y en mensaje de entrada el título va a agregar nota, 2 puntos, pásese a la pestaña mensaje de entrada y agrega un título nota, 2 puntos, nota porque es una forma de indicar y le va a indicar un mensaje. Por ejemplo, el estado civil no puede ser modificado sin autorización. ¿Ya? Un ejemplo. El estado civil no puede ser modificado sin autorización. Es como decirle, mira, si lo vas a modificar necesitas autorización, ¿verdad? Imagínense que este es un archivo que se lo pasan a muchas personas, entonces pueden ser copias, las cuales deben ser, primero preguntarme, mire, ¿lo puedo modificar? ¿Ya? Ese es un mensaje de entrada. Vale. Y luego nos pasamos al mensaje de error. En el mensaje de error tengo el estilo alto, que es detener. En algunas versiones cambia la palabra detener por alto. Advertencia e información. Entonces usted selecciona alto o detener. No sé qué palabra le aparece a usted. Entonces aquí usted le dice, por ejemplo, valor incorrecto. Por ejemplo. ¿Ya? No se permite modificar el dato indicado. ¿Ya? Una consulta. Dígame. En omitir blanco los dejó seleccionados sin seleccionar. Quedó desactivado. Ajá.
Ok. Ok. En algunos va a salir algo y en otros no. Donde era mensaje de entrada. ¿Perdón? Donde era mensaje de entrada. No lo habías colocado. No, todavía no. El estado civil no puede ser modificado sin autorización. Ahí está. Dele a aceptar usted. ¿Qué le aparece? La nota del Estado Civil no puede ser modificado sin autorización. ¿Qué mensaje es ese? ¿Cuál de los dos es? ¿El de entrada o el de error? El de entrada. Parece que hay dos. El de entrada es el que le notifica. Y el de error es el que le va a mostrar en el momento que usted quiera hacer la acción de cambiar el dato de la celda. Sí, lo acabo de hacer y no me dejó. Ok, excelente. Prueben ustedes, cámbiale a casado a cualquiera de los que están ahí. Y a ver qué le va a decir. Valor incorrecto, como dice Gustavo, le va a notificar que no se puede hacer. ¿Ok? Va, le voy a dar a aceptar. Y ahí está. Mensaje de entrada, el estado civil no puede ser modificado sin autorización. Y al momento que yo quiera cambiar a casado al pobre, le digo enter y me dice, no se permite modificar el dato indicado. ¿Ya? Hagamos una prueba. Démosle cancelar, ¿vale? Intentemos borrarlo, ¿vale? Y le damos enter. Y me tiene que decir, no se puede modificar el dato indicado. ¿Por qué? No está agregando nada, pero lo borró y lo quiere dejar así. Pero como le quitamos la opción omitir blancos, entonces desde ese momento ya me está prácticamente diciendo tampoco se puede ver. Entonces vengo yo, le digo reintentar y me vuelve a aparecer la palabra soltar. Y le doy enter. ¿Ya? Entonces le voy a decir, bueno, en este caso, cancelo el proceso y ya está. O sea que prácticamente en este proceso yo no puedo cambiar de ninguna manera el dato que ahí se encuentra. ¿Esto a qué me sirve? Ahorita nosotros decimos como estado civil para poder probar, pero esta función es bien utilizada en aquellas opciones que hay fórmulas, porque las fórmulas sí son delicadas. ¿Ya? Aquí van notas. Sí, solo tomar nota. Aquí no se puede. Los mensajes yo se los dicté, pero eso es un ejemplo. Puede uno tener cualquier mensaje. No se repite nomás. Probablemente no. Démosle control Z. Démosle control Z para que revisar. Selecciona el rango. Vaya a ver el 102. Y no quito. Así. Se lo había quitado. Dele a aceptar. Pero lo intenté y no me lo dio cuando me metió un mensaje. Sí, todo suprimir. Me parece que estamos editando y en este caso ahí sí hay un problema. Porque no es lo mismo borrar que suprimir. Ahí sí habría una dificultad. Repito el proceso. Yo vine a adquirir la celda. ¿Y qué hice yo? Borrar. No es lo mismo. Hay dos procesos. Puede ser suprimir o omitir. Acuérdense que la tecla suprimir es una de las teclas que salta un montón de reglas. Porque suprimir te borra automáticamente algo. Pero no necesariamente me borra la fórmula. En este caso tendríamos que proteger la fórmula.
como suprimir un proceso que viola el proceso de, por decirlo así, de edición. Entonces, al violar el proceso de edición, automáticamente elimina el proceso. Entonces, hay que ver cómo se protege. Por eso existen diferentes